le damos la bienvenida a Acontecer. Disfrute de un espacio donde el psicoanálisis se encuentra con la ética y con aquello que insiste en hablar. En la primavera de 1914, Sigmund Freud se sienta a escribir un texto que no quería escribir. Tiene 57 años, lleva 20 construyendo una disciplina nueva y en cuestión de meses ha visto desmoronarse algo que creía sólido. Sus dos discípulos más importantes, Alfred Adler y Carl Gustav Jung, acaban de romper con él. No se han ido en silencio, se han ido fundando sus propias escuelas, llevándose seguidores, disputando el nombre mismo del psicoanálisis. Freud no es ingenuo, sabe que esto puede ser el principio del fin, sabe que si no escribe la historia, otros la escribirán por él. Así que se sienta y escribe. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Lo que escribe no es exactamente una historia, es un acto político, es un manifiesto, es un ajuste de cuentas con los herejes y al mismo tiempo es una de las puertas de entrada más lúcidas del psicoanálisis que se hayan escrito. Porque cuando Freud cuenta de dónde vino el psicoanálisis, cuenta también qué es, y cuando cuenta de qué se separó de la hipnosis, de la sugestión, de Adler, de Jung, está dibujando los contornos exactos de aquello que va a defender hasta el último día de su vida. Sean bienvenidos a esta entrega de una nueva serie del canal dedicada a la obra completa de Freud. He decidido retomar esta serie desde el texto de 1914, puesto que considero que es un tomo decisivo en la constitución de la teoría psicoanalítica, puesto que habla de rupturas, descubrimientos, enojos, frustraciones, y es aquí donde Freud nos dice con voz propia y con voz herida incluso cómo fue esto que hoy llamamos psicoanálisis. Hoy vamos a ver 4 cosas. Vamos a entender de dónde nació el psicoanálisis, vamos a entender qué es lo que lo hace radical, vamos a entender por qué Freud rompió con sus discípulos más cercanos y vamos a entender qué nos dice todo eso a quienes hoy seguimos pensando desde el psicoanálisis. Sin más, pues comencemos. Freud abre el texto con un gesto generoso, o que incluso pretende serlo. Reconoce que el psicoanálisis no nació de su cabeza como Atenea de la cabeza de Zeus. Hubo un antes, y ese antes tiene nombre y apellido: Joseph Breuer. Breuer era un médico vienés, respetado, mayor que Freud, brillante, querido por los pacientes. Entre 1880 y 1882 atendió un caso que iba a cambiar la historia de la medicina, aunque ni él, ni Freud, ni nadie en ese momento podía imaginarlo. La paciente entró a los archivos clínicos bajo el seudónimo de Anna O. Nombre, en realidad, era Berta Pappenheim. Berta era joven, brillante, multilingüe, atravesada por algo que la medicina de la época no sabía cómo nombrar: parálisis sin causa orgánica, contracturas, alteraciones visuales, estados de ausencia, una tos nerviosa persistente. Todo el cuerpo le hablaba en un idioma que ningún médico podía descifrar. Y entonces Breuer descubrió algo, casi sin buscarlo. Cuando Berta hablaba bajo hipnosis sobre los momentos en que sus síntomas habían aparecido, cuando en dicha circunstancia que estaba viviendo en ese instante los síntomas desaparecían. Lo extraordinario es que fue ella, Berta o Ana, quien le puso el nombre al procedimiento, le llamó Talking Cure, la cura por la palabra, y también con un sentido del humor que la historia oficial pues olvida, le llamó chimney sweeping, o desollinado de las chimeneas, como quien limpia una chimenea de hollín acumulado. Un momento, ¿me estás diciendo que el método utilizado por el psicoanálisis no fue descubierto por Freud, sino por una paciente de Breuer? Qué curioso.
que en la actualidad incluso llegamos a terapia con cosas atoradas que queremos limpiar. Así es. Freud escucha el relato de boca de Breuer y algo en él se activa. No sabe todavía qué tiene entre manos, pero intuye que hay algo serio en todo esto. Que la relación entre la palabra y el cuerpo, entre lo que se dice y lo que se padece, entre lo que se recuerda y lo que aparece como síntoma, tiene una lógica que vale la pena seguir. Este es el punto cero que Freud reconoce en el texto de 1914. Y para nosotros que estamos arrancando esta serie, pues es fundamental, porque ahí se establece lo que va a ser la puerta central del psicoanálisis. El síntoma no es un error de la naturaleza, no es un ruido, el síntoma habla. Entonces por eso Ana O en su vida adulta dedicó su vida al trabajo social y a la lucha del derecho de las mujeres. Puede ser, pero si quieres después hacemos un video completo del caso de Ana O. Entonces, el síntoma habla, el cuerpo dice lo que la conciencia no puede decir. Y la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra en el contexto de una escucha particular, tiene efectos terapéuticos que la medicina de la época, encerrada en su modelo orgánico, no podía explicar. Esa intuición, porque al principio eso es una intuición, va a guiar todo el trabajo posterior de Freud. Pero todavía falta algo. Falta el viaje que va a transformar la intuición en método. En 1885, Freud obtiene una beca de estudios y viaja a París para trabajar con quien era, sin discusión, el neurólogo más famoso de Europa, Jean-Martin Charcot. Charcot trabajaba en La Salpêtrière, un viejo hospital parisino que se había convertido en el epicentro mundial del estudio de la histeria. Sus famosos Les Rondes du Mardi, las clases de los martes, eran eventos casi teatrales. Charcot mostraba pacientes, inducía y eliminaba síntomas histéricos mediante hipnosis ante audiencias de médicos, escritores y curiosos. Toda la París intelectual pasó por allí, y lo que Charcot demostraba era, para la medicina de la época, escandaloso. La histeria no era simulación, no era debilidad moral, no era siquiera, como se ha querido ver, una enfermedad exclusiva de las mujeres. Era una condición real, con mecanismos psíquicos reales que podían ser inducidos y revertidos. Freud regresa a Viena en 1886 con algo que no tenía cuando se fue. No es solo una técnica nueva, es una convicción. Los procesos psíquicos tienen una causalidad propia. Los síntomas no son azarosos, tienen una historia, tienen una lógica, tienen un sentido que puede ser rastreado. Los síntomas no son azarosos, repito, pero hay algo más que Freud trae de París y este algo va a marcar el resto de su carrera. Es una frase escuchada al pasar, en una cena privada en casa de Charcot. Cuando Charcot hablaba de un caso de histeria, Charcot dijo en francés: Madame que parler c'est toujours la chose génitale, toujours, toujours, toujours. En esos casos siempre es la cosa genital, siempre, siempre, siempre. Esa frase se le va a quedar grabada a Freud el resto de su vida. Charcot la dijo casi al pasar en una conversación informal y nunca la sostuvo públicamente en sus lecciones. Pero Freud la escuchó como quien escucha algo que ya sabía, pero que no se había atrevido a formular. ¡Ay! ¡Qué mal francés tienes, eh! Pero qué interesante lo que hay en Charcot. Hay cosas tan interesantes, pero tan difíciles de decir en público, que solamente se pueden escuchar y debatir entre confidentes. Yo creo que si eso Charcot lo hubiera dicho en público, en la actualidad lo hubieran funado. Exacto, ¿no? Cuando Freud vuelve a Viena e intenta compartir con sus colegas lo que aprendió con Charcot,
y especialmente cuando empieza a sospechar que la sexualidad tiene algo que ver con la histeria, la recepción es helada, cuando no arbitrariamente hostil incluso. Claro, Viena, la ciudad de Mozart, del Strudel y de la represión victoriana al 1000%. Ya me imagino a Freud llegando con sus colegas diciendo, esto tiene que ver con el sexo, y todos viéndolo de reojo, juzgándolo como cual panista aquí en México. Sí, claro. Y este rechazo temprano es importante. Freud lo elabora en el texto de 1914, no como anécdota biográfica, sino como parte estructural del relato. La idea de que el psicoanálisis tuvo que abrirse camino contra la resistencia, y esa resistencia no era solo individual, no era solo el rechazo de tal o cual colega, era cultural, era institucional, era civilizatoria. Esta idea, la resistencia como fenómeno que opera no solo en el diván, sino en la cultura, va a ser una de las constantes del psicoanálisis freudiano. Incluso volveremos a ella muchas veces. Freud regresa a París armado con la hipnosis como herramienta clínica y durante algunos años trabaja con ella. Primero con Breuer, después solo, y aquí algo empieza a incomodarle. La hipnosis tiene problemas que él no puede ignorar. Primer problema, no todos los pacientes son hipnotizables. Algunos resisten la inducción, otros simplemente no entran en estado hipnótico. La técnica funciona con unos sí y con otros no. E incluso no había un criterio claro del por qué sucedía esto. Segundo problema, los efectos terapéuticos a veces eran temporales. El síntoma se iba bajo hipnosis y volvía semanas después, a veces con otra cara, a veces con la misma. Pero hay un tercer problema, y este es el que lo lleva a romper definitivamente con el método. La hipnosis funciona, en algunos casos, pero no explica nada. Elimina el síntoma, sí, pero no dice por qué está ahí. No dice de dónde venía, no dice qué significaba. La hipnosis elimina el síntoma, pero no dice qué significa. Espera. Entonces, ¿Freud dejó la hipnosis porque era muy malo hipnotizando? No, de hecho era muy bueno. El problema no era él. La hipnosis funcionaba, pero no explicaba nada. Y a Freud le importaba más entender qué estaba pasando que tener pacientes contentos o pacientes que luego regresaban enfermos de otras cosas, pero con la misma sintomatología. A Freud le importa más entender que curar. O mejor dicho, para él, el curar sin entender no es curar, es producir un efecto pasajero, y eso lo va a llevar gradualmente a abandonar la hipnosis y a desarrollar otro método. El método que desarrolla es lo que va a llamar asociación libre. La instrucción al paciente es de una simplicidad engañosa. Atención. Diga todo lo que le venga a la mente, no seleccione, no edite, no descarte por considerar que algo es absurdo o vergonzoso, irrelevante o trivial. Diga todo lo que le llega, mientras menos restricciones morales tenga, es mejor. Y en ese flujo, aparentemente desordenado, Freud empieza a detectar una lógica oculta. Temas que se repiten sin que el paciente lo note, palabras que se evitan sistemáticamente, conexiones inesperadas entre recuerdos de la infancia y síntomas del presente, fallos de la memoria muy sospechosos, equivocaciones aparentemente triviales que de pronto revelan algo. Bueno, este cambio metodológico no es solo un cambio técnico, es un cambio teórico profundo. Freud está apostando por algo. Y conviene decirlo con claridad porque es el corazón del psicoanálisis. Está apostando porque hay un orden en lo que parece desorden, porque hay un sentido en lo que parece sin sentido, porque hay una intencionalidad en lo que parece accidental. Está apostando, en otras palabras, por el inconsciente. Aunque todavía no hay una palabra sistemáticamente para designarlo en estas fechas.
Y aquí llegamos a una afirmación clave del texto de 1914, una afirmación que Freud hace con la dureza de quien está peleando una batalla. Dice casi textualmente que la represión y la resistencia son el núcleo del psicoanálisis. Si alguien no trabaja con esos conceptos, si alguien pretende hacer psicoanálisis sin dar cuenta de la represión y de la resistencia, para Freud eso no es psicoanálisis. Será otra cosa, quizás interesante, quizás incluso valiosa, pero no psicoanálisis. Esta afirmación tiene un destinatario muy concreto. Bueno, dos, en realidad. Y aquí entramos en la zona más dramática del texto. Una parte significativa de la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico está dedicada a las rupturas con Adler y con Jung, y vale la pena detenerse en ellas. No por el chisme histórico, aunque no hay que negar que nos guste el chisme, sino porque lo que está en juego en esas rupturas es exactamente qué es y qué no es el psicoanálisis. Empecemos con Adler. Adler había sido uno de los primeros médicos vieneses en sumarse al círculo de Freud. En los miércoles psicoanalíticos que se reunían en el departamento de Vergasse, en 19, era brillante, ambicioso, con una mente muy estructurada. Durante años trabajó dentro del psicoanálisis y aportó cosas muy importantes, pero gradualmente fue desarrollando una teoría propia que llamó psicología individual. ¿Qué hacía la psicología individual de Adler? Bueno, conservaba algunos elementos del psicoanálisis, la importancia de la infancia, la idea de que hay procesos psíquicos no conscientes, por ejemplo, pero desplazaba del centro a la sexualidad. Para Adler, lo determinante en la vida psíquica no era la sexualidad ni el inconsciente al estilo freudiano, era el sentimiento de inferioridad y la voluntad de poder. El motor del sujeto no era el deseo sexual reprimido, era la búsqueda de superioridad para compensar una inferioridad originaria. Para Freud, esto era inaceptable. Y no solo por celos, ¿no? Aunque también, pues, era inaceptable porque Adler había tomado material psicoanalítico y lo había desexualizado, lo había vuelto socialmente más digerible, más presentable, pero a un costo que para Freud era catastrófico: perder precisamente lo que hacía al psicoanálisis disruptivo. Entonces Adler básicamente le dijo a Freud: ¿y si en vez de hablar de sexo hablamos de autoestima? Pudiéramos vender más libros. Ya me imagino al pobre de Freud mirándolo de reojo, pensando: ¿y este es uno de mis mejores discípulos? Bueno, exacto. El psicoanálisis es disruptivo porque mete sexualidad donde la cultura quiere amor puro, mete deseo donde la cultura quiere virtud, mete cuerpo donde la cultura quiere alma. Sacarle la sexualidad al psicoanálisis es como sacarle el agua al mar. Lo que queda puede ser interesante, puede tener su utilidad, y de hecho la psicología individual de Adler sigue teniendo lectores y aplicaciones, pero ya no es lo mismo. Ahora Carl Gustav Jung. La ruptura con él fue distinta, incluso más dolorosa. Jung era el discípulo predilecto. Él era suizo, no era judío, no era vienés, lo cual para Freud era estratégicamente importante. Era la prueba de que el psicoanálisis podía salir del gueto vienés, podía ser una disciplina universal y no una invención particular de un médico judío en Viena. Freud lo veía como su heredero, como el que iba a llevar al psicoanálisis al siglo XX. Lo nombró incluso presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional cuando ésta se fundó. Llegó a llamarlo en algunas cartas como su hijo, como su heredero. Y Jung se fue. Su ruptura fue teórica y personal a la vez. Teóricamente, Jung mantuvo la idea de inconsciente, pero la transformó profundamente.
La amplió hacia un inconsciente colectivo, poblado de arquetipos universales, el sabio anciano, la sombra, el ánima, el animus, que serían comunes a toda la humanidad, y suavizó considerablemente el papel de la sexualidad, ampliando el concepto de libido hasta volverlo una energía psíquica general, no específicamente sexual. Para Freud, imagínense esto, era otra vez perder el núcleo y la ruptura. La ruptura con Jung fue especialmente amarga porque tenía componentes que Freud leía como traición personal. Jung había sido su elegido, su hijo simbólico, y se había ido fundando otra cosa, llevándose con él buena parte del movimiento. Freud interpreta ambas rupturas con la misma lectura, como resistencias al psicoanálisis desde adentro, como si la incomodidad que el psicoanálisis produce en la cultura encontrara su camino incluso en aquellos que se habían comprometido con él. Adler y Jung, según Freud, no se fueron porque encontraron algo mejor, se fueron porque no pudieron soportar la radicalidad de lo que habían encontrado. Qué curioso eso que le pasó a Freud, ¿eh? Pero parece que pasa en todas las escuelas psicoanalíticas del mundo. Yo he visto psicoanalistas pelearse con otros psicoanalistas diciéndose entre ellos mismos que lo que cada uno hace no es psicoanálisis. Es como el meme de Willy de los Simpsons. Malditos psicoanalistas llegaron a arruinar el psicoanálisis. Bueno, tienes razón. Sin embargo, esta interpretación freudiana es discutible. De hecho, ha sido discutida hasta el cansancio por historiadores del psicoanálisis. Y hay buenos argumentos para pensar que Adler y Jung tenían razones legítimas, no solo defensivas, para alejarse. Pero más allá de quién tenga la razón, lo que importa para nosotros es lo que Freud nos está diciendo entre líneas. El psicoanálisis, desde el primer día, genera escisiones, genera escuelas, genera debates sobre qué es ortodoxo y qué no, genera rupturas, y ese estado de debate permanente no es un defecto del campo. Para mí es constitutivo. El psicoanálisis es una disciplina que se piensa a sí misma sin parar, que se disputa a sí misma sin parar, y eso, paradójicamente, es una señal de su vitalidad. Las disciplinas muertas no se pelean. El texto de 1914 nos deja al final con una imagen de Freud que me ha servido mucho para pensar el psicoanálisis. Claro, desde donde yo lo veo. No es la imagen del genio solitario que descubrió verdades eternas desde una torre de marfil, ¿no? Tampoco es la imagen del profeta inspirado, sino más bien la imagen de un pensador situado con sus miedos, sus alianzas, sus rivalidades, su contexto cultural específico, sus errores, sus reescrituras, que construyó algo que cambió para siempre nuestra manera de entender lo humano. Y construyó eso a partir de una operación muy simple en su enunciado, pero radical en sus consecuencias. Escuchar, escuchar. El psicoanálisis nació de una escucha, de la disposición de Breuer a escuchar lo que Ana O tenía que decir cuando nadie más escuchaba, de la disposición de Freud a escuchar a Charcot, a sus pacientes, y cosa que prácticamente ningún médico de su época había hecho, a su propio inconsciente, y ni de nuestra época, ¿no? Esa escucha particular atenta a lo que se dice y a lo que no se dice, a lo que aparece y a lo que se esconde, a lo que la voz dice y a lo que el cuerpo dice por su cuenta, es el eje central de la teoría psicoanalítica. En el próximo video vamos a entrar al primer texto cronológico del corpus freudiano, donde todo esto que hoy contamos como historia empieza a aparecer en estado naciente. Nos vamos a meter, de hecho, de lleno en el primer encuentro de Freud con la histeria, con el cuerpo que habla, con el síntoma que pide ser leído. Bueno,
Si este video te resultó útil, si te sirvió para entender por dónde empieza esto que llamamos psicoanálisis, te pido 3 cosas muy concretas. Dale me gusta, es lo que hace que YouTube le muestre el video a más personas que puedan estar buscando contenidos serios sobre psicoanálisis. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y déjame en los comentarios qué texto de Freud te marcó más, cuál es el que más te ha gustado o cuál es el que más se te ha hecho difícil, o incluso qué autor del psicoanálisis te gusta más. Me leo todo. Soy Emain Torres, esto es Acontecer y nos vemos en el próximo episodio.